Hola chicos, una vez más aquí con ustedes. Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver una introducción muy chiquita, en este caso a los canales de acupuntura. Y primero vamos a ver la clasificación y más adelante ya en un video en específico vamos a ver los canales de los meridianos principales y en otra clase vamos a ver en este caso de los 8 meridianos curiosos, ¿ok? Entonces, dando inicio con el tema del día de hoy, vamos a ver hoy el concepto de los canales externos, del interno, del tendino muscular y de los divergentes, ¿de acuerdo? En este caso, el externo es el que nosotros podemos encontrar en cualquier literatura, que es justamente la correspondencia anatómica de la colocación de los puntos de la acupuntura. El canal interno es más bien, tiene relación con las estructuras en donde va a tener un efecto, en este caso, la acupuntura, porque es en donde se interioriza ese efecto, ¿ok? Y luego tenemos el tendino muscular y divergente que vamos a tratar un poquito más adelante. Em, pero si no antes, sin definir qué es como tal los canales de acupuntura. Les digo este pequeño mensajito que habla de que el médico inferior es el que cura, pero el médico superior es el que previene. Aquí haciendo la mención de que nosotros no solo tenemos que ver al paciente como un conjunto de síntomas, sino comprender que es un ser humano que tiene un cierto entorno, un cierto estilo de vida, que lo ha llevado poco a poco a, en este caso, perder el equilibrio y en este caso, perder sus niveles de salud. Entonces, para nosotros no solo es importante curarlo, sino también más adelante hacer el hábito de la prevención. Entonces, ya entrando aquí al meridiano de acupuntura, ay, me pasé, perdón. En este caso, los canales son aquellos pasajes bioeléctricos que permiten la transmisión de los impulsos, en este caso hablando de el estímulo eléctrico, que ya habíamos visto en una clase anterior de cómo funciona la acupuntura, ¿no? Que es esta parte donde genero un estímulo localizado, activo los nociceptores y entonces hay una transducción de la información que llega al ganglio posterior, al asta posterior, el cerebro se encarga de su interpretación, el almacenaje de la información y va a tener una reacción por la vía eferente y tanto a nivel local vamos a tener un efecto inmunológico de defensa, como a nivel eferente a través del sistema nervioso central, que nos va a permitir encontrar la homeostasis o el equilibrio de nuestro paciente. Un resumen muy generalizado. Aquí, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la función de cada uno de estos canales? Retomando rapidísimo, dijimos que el canal externo es el que vamos a ver más adelante, que es en específico el recorrido de cada uno de la localización de los puntos anatómicos. En este caso, el tendino muscular se encuentra en el tercio superior del cuerpo, pero más profundo del nivel cutáneo. ¿Qué quiere decir? Tenemos de superficial a interno, tenemos cutáneo, tendino muscular y orgánico, ¿de acuerdo? Entonces, por eso dice que está en los tercios superiores, pero por debajo del cutáneo. Es como el sándwichito, ¿ok? Se llaman yin, siendo yin sinónimo de meridiano y yin de tendón y músculo. Los meridianos tendinomusculares nutren la energía y la sangre de la superficie del cuerpo. Hablando de músculos, tendones y ligamentos, más adelante les voy a enseñar un ejemplo, no se preocupen. Y los divergentes, con el yin-bai o los distintos, son vasos que emergen cada uno del meridiano principal, es decir, del trayecto de los puntos anatómicos, bueno, tienden a, ¿cómo decirle? A tener una ruta alterna, ¿ok? Se caracterizan de la manera siguiente. Su característica Li, que se habla de separar, que es justamente donde tenemos un trayecto externo o principal, y entonces se bifurca hacia las extremidades, ¿no? Hacia brazos o hacia piernas. La parte Ru, que es la que penetra, y es justamente esta parte donde ya se separó del principal o del externo y entonces vuelve a regresar y justamente se relaciona con el Biaolí.
con los órganos y entrañas, y todas tienen una rama que llegan al corazón, porque recordemos que el hígado es aquel que procesa las emociones por la función sucia depuradora. Sin embargo, el corazón siente todas las emociones. El hígado, al ser las emociones una reacción bioquímica y el hígado nuestro mayor laboratorio químico del cuerpo, pues puede compensar o tener una reacción proporcional a las emociones. Sin embargo, el corazón solo es un tejido muscular, pero ¿qué sucede? Estos bioquímicos viajan a través de la sangre. Es por eso que al ser el corazón el emperador y encargarse de la distribución de la sangre, pues siente todas estas emociones, pero no tiene la capacidad de respuesta. Lo afectan, pero no tiene la manera él de compensarlo. Eso es bien, bien importante. Luego tiene la característica Shu, que habla de salir. Después de pasar por el corazón, todos estos salen a nivel del cuello. Y G, que se encarga de unir, en este caso, el yin y el yang de los 12 meridianos. Se unen en el divergente con el meridiano acoplado. Por ejemplo, de riñón su acoplado es vejiga y a través del divergente se une con su acoplado de vejiga. No sé, vaso con estómago, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué tenemos justamente aquí? Un pequeño ejemplo, chicos. Este justamente es el canal externo de hígado. Les voy a dar aquí una pequeña indicación. Ahorita vamos a ver solamente la mitad de los canales, porque la verdad es que es una descripción bastante amplia. De todas maneras, no se preocupen, yo ya les preparé un resumen. Ahorita no me lo tienen que anotar, no hay ningún problema. Se los voy a dejar dentro del material, el material de apoyo, de lectura de apoyo, todos y cada una de las descripciones, tanto del canal externo, del interno, del divergente, del luo, y del tendino muscular. Aquí me faltó mencionarles el luo. El luo es como una extensión del canal externo, ¿de acuerdo? El luo es como salirse por la tangente, es decir, este es mi canal principal, pero en este canal puedo hacer, como decir, un transbordo y todavía darle un poquito más. Los LUO normalmente son puntos de reunión con otros canales y es lo que permite esa pequeña extensión, ¿ok? Nada más que, quería mencionar eso. Pero bueno, aquí hablando de hígado, ¿qué es lo que vamos a hablar? Les voy a dar las correspondencias también de los órganos el día de hoy, que son estas pequeñitas tablas que vienen aquí. De estas sí necesito que en su libretita o ya saben, en un trabajo digital, en Word, en PowerPoint, lo que ustedes gusten, me lo vayan haciendo porque esto va a venir en su examen, las correspondencias, ¿ok? Pero bueno, en este caso, hígado, su punto cardinal le corresponde el este, su clima es el viento. Hablando de viento como ventarrones, ¿de acuerdo? O sea, esta situación de corrientes de aire importantes, ¿ok? La estación del año como tal va a ser la primavera. Su sabor es ácido agrio porque recordemos que el hígado, su acoplado es la vesícula biliar y la bilis justamente tiene esta característica de ser ácida o aciagra. El olor que caracteriza a este elemento y este órgano es el olor a rancio. Su color característico es el color verde. El órgano, como les mencionaba, o el órgano precioso o el órgano vital va a ser el hígado y su acoplado o el órgano yang, su víscera va a ser la vesícula biliar. En este caso, la ventana va a ser el ojo. Recordemos que los ojos son las ventanas del alma y justamente al hígado le corresponde el hun, que es el espíritu justamente del alma. Su sentido va a ser evidentemente la vista. Los tejidos que van a nutrir son los tendones. Últimamente en literaturas nuevas se le asocia también los músculos. Más adelante les voy a hacer la aclaración del por qué antes en la literatura iban a encontrar que vasos se encargaba de nutrir a los músculos y por eso se le daba la función de mantener todo en su lugar, pero en la actualidad eso ya cambió y entonces ahora la función que se le atribuye al vaso es el de las fascias, es así, contienen todo en su lugar, entonces al hígado ya se le atribuye tendones y músculos.
Su denominación, o en este caso lo que los comentaba, su espíritu, va a ser el Jun. Hablando el Jun como un aspecto más hacia el inconsciente, chicos, porque cuando hay una alteración de hígado o hay una alteración del Jun, hay una característica muy importante, es que hay pesadillas. Entonces, ¿qué sucede? Hay una alteración de la parte inconsciente del cerebro, ¿ok? Su valor espiritual va a ser el alma y la imaginación. Por eso les decía el inconsciente. Recordemos que pues, tanto los sueños como las pesadillas, pues es esta parte de imaginación del subconsciente, ¿ok? Su emoción va a ser la ira y a nivel patológico o su pasión va a ser la cólera. Aquí pueden encontrar varios sinónimos. Aquí lo importante es que la emoción natural es aquella que va a durar 90 segundos en el cuerpo, o sea, puede enojarme un ratito y ya, o puede estar triste un ratito y ya, pero una pasión o ya una emoción patológica es aquella que ya se lleva a un estado somático, a un estado crónico, por decirlo de alguna manera. Y entonces esa es obviamente sinónimo de la emoción principal, pero mayormente potencializada. Por ejemplo, puede ser el enojo y la parte patológica o su pasión va a ser la ira. ¿De acuerdo? Aquí tenemos ira y su parte patológica es la cólera. Esto depende de la literatura, chicos. Nada más les hago esa aclaración para que no se casen con una sola definición. Lo importante es saber que una emoción natural, 90 segundos, patológico, o ya se convierte en pasión y es crónica, ¿de acuerdo? Y su expresión va a ser el grito, ¿ok? El recorrido externo en este caso inicia a nivel del ángulo unguial del primer ortejo del pie, va ascendiendo por el dorso del pie, pasando por la porción anterior del malleolo interno, ascendiendo por la cara interna hasta el pliegue del borde interno del hueco popitlio, ascendiendo por el borde medial o interno de la región del muslo a nivel del vasto lateral interno. Llega a tener cierta correspondencia a nivel de la ingle, asciende a, en este caso, la proyección de la punta de la 11ª costilla flotante y en este caso termina en hígado 14 este canal a nivel del 6º espacio intercostal. Este es su recorrido externo, ¿de acuerdo? Un recorrido interno, por ejemplo, del hígado sería que a partir de hígado 14 penetra teniendo contacto con lo que es el hígado, la vesícula biliar, también ayuda a, bueno, toca parte del estómago, atraviesa el diafragma, tiene cierta irradiación a nivel de la parrilla costal o de los arcos costales, a nivel de los pulmones, luego asciende y tiene dos ramas. Una de las ramas va hacia la porción del ojo y otra de las ramas tiene relación con los labios en su borde interno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes se fijan, ahorita de lo que yo les dije del canal interno, tiene correlación justamente con su sentido, con su ventana, con su expresión, que sería en este caso el grito a través de la boca, ¿de acuerdo? A eso me refería hace rato. Y más adelante les voy a enseñar justamente cuál es el tendino muscular. El tendino muscular tendría que ver justamente con los tendones y la musculatura del primer ortejo del dorso del pie en la porción interna, a nivel del malleolo, por la proyección anterior del malleolo interno, la musculatura ascendente de la cara interna, también el borde lateral interno a nivel de la rodilla, lo que les había mencionado como el vasto lateral interno a nivel del cuádriceps y como tiene un contacto directo en la zona inguinal, tiene una proyección sobre los tejidos genitales. En este caso tenemos el diagrama de un paciente masculino, pero bueno, va a tener la misma proyección en cuanto al paciente femenino, ¿ok? Y luego, ¿qué es lo que tenemos? A su correspondiente o su acoplado, que va a ser la vesícula biliar. Este es uno de los canales más largos que tenemos, chicos, y también más complejos a nivel cefálico. ¿Por qué? Este va a iniciar a nivel de la rabadilla externa del ojo, luego se va a posteriorizar o lateralizar hacia la proyección de la oreja, donde lo rodea, ¿de acuerdo? Luego lo que va a hacer es una línea que va a pasar hacia la porción del temporal, llega a lo que es la apófisis mastoides, luego
luego vuelve a ascender el trayecto externo, teniendo siempre de referencia con la vesícula biliar estómago 8, que se encuentra justamente a nivel de el nacimiento del cabello, por lo que nosotros le decimos las entradas, por decirlo de alguna manera. Y aquí, a partir de esta referencia y también de la línea media, tenemos que va a avanzar de manera paralela a la segunda línea cefálica hacia el cuello. Del cuello se va a lateralizar y luego se va a anteriorizar hacia lo que es la parrilla costal, desciende sobre la parrilla costal, luego se vuelve a lateralizar, y luego vamos a encontrar dos puntos importantes a nivel de la cresta ilíaca, de acuerdo en la proyección o en el borde anterior. Se vuelve a lateralizar teniendo relación a nivel del trocánter mayor en esta región. Desciende por la fascia lata, por el borde externo, tiene contacto y desciende a nivel de los peroneos y luego pasa de la manera anterior al malleolo externo, insertándose así o descendiendo por el dorso para llegar al ángulo ungueal, en este caso de nuestro cuarto ortejo, ¿ok? ¿Y cuánto sería entonces su canal tendinomuscular? Si se fijan, aquí es exactamente lo mismo. Por su borde de inserción a nivel de vesícula biliar 1, vamos a tener correlación a nivel de lo que es la zona palpebral, del orbicular del ojo, la estructura o de las musculaturas que tienen inserción u origen a nivel del cigomático, todo lo que es la musculatura a nivel periférico a lo que es para el pabellón auricular o en este caso la zona temporal, va descendiendo y tiene correlación con las fibras superiores del trapecio, parte de la parrilla costal. Luego a nivel del trocánter va a tener una importancia o una relación muy importante a nivel de la inserción del piramidal, chicos. Por eso aquí hay puntos muy, muy buenos para una falsa ciatalgia, por ejemplo, o un síndrome del piramidal o del glúteo profundo. Su correspondencia a nivel de el tensor de la fascia lata, el bastón lateral externo del cuádriceps. En esta región tiene una importante correlación con la fase de conversión del cuádriceps hacia el tendón de inserción por debajo del nivel de la rótula. Después tenemos la correspondencia a nivel de la musculatura de los peroneos y luego el dorso del pie hasta llegar al cuarto ortejo. ¿De acuerdo? Recuerden que ya les voy a mandar todo el resumen de todos estos recorridos, chicos, no se preocupen. Yo sé que es bastante complejo, pero más adelante vamos a ver canal por canal, punto por punto, por eso ahorita se los estoy dando como súper rápido. El pulmón es uno de los canales más chiquitos que tenemos, corresponde al miembro superior bilateralmente hablando. Su origen, en este caso, del canal va a ser justamente hacia el borde de conversión, hacia el tendón de el músculo pectoral y por debajo del borde de, en este caso, la clavícula. Va a descender a nivel del deltoides y de manera lateral al vientre muscular o lateral externa al vientre muscular del bíceps braquial. Chise se encuentra justamente a nivel del pliegue del codo, de manera lateral externa también al tendón de inserción del bíceps braquial. Va a descender llegando a la parte lateral de la muñeca y ascendiendo justamente por la musculatura del pulgar. Nosotros tenemos aquí de referencia lo que le decimos el vientre o la pancita de pescado para sentarse entonces en el ángulo ungueal de nuestro primer pulpejo o del dedo pulgar. ¿Cuáles serían las correspondencias en este caso del pulmón? Su punto cardinal va a ser el oeste, su clima va a ser la sequedad, la estación característica del pulmón va a ser el otoño, el sabor que le gusta al pulmón va a ser el picante. Incluso recuerden que el mexicano pues le gusta el chilito, entonces ¿qué sucede cuando nos enchilamos? ¿Qué hacemos? Entonces tiene que ver con la respiración. Su olor va a ser cárnico, su color característico es el blanco, el órgano o la parte importante del órgano vital va a ser Perdón, chicos, me fui por un instante, lo siento. Les decía que en este caso el órgano yin va a ser el pulmón y su acoplado o su víscera
va a ser el intestino grueso. Su ventana en este caso va a ser la nariz, porque la correspondencia a nivel respiratorio, y su sentido evidentemente va a ser el olfato. Su tejido que nutre va a ser la piel y también tiene correspondencia con lo que le decía del vello corporal y sus anexos. Su denominación o su espíritu va a ser el Po, ¿de acuerdo? Su valor espiritual habla del espíritu. Aquí hablando, ¿cómo decirlo? En cuanto al carisma, ¿de acuerdo? Sus emociones características va a ser la tristeza y su pasión va a ser la depresión o la nostalgia. Y su expresión va a ser el sollozo, en este caso como cuando un niño llora, que es el ¿de acuerdo? Como ese sentimiento que le ponemos al llanto. Y luego su canal tendinomuscular, sí, como les había mencionado, pues tiene una correspondencia a nivel del pectoral, a nivel del vientre lateral externo, a nivel del bíceps braquial, la musculatura del antebrazo y la correlación de la musculatura del primer pulpejo o del dedo pulgar. Luego tenemos el intestino grueso, que también es corto. Su dirección va a ser ascendente. Y justamente nace en el ángulo unguial del dedo índice, chicos. Va a ascender justamente por el borde de entre las dos pieles, ¿de acuerdo? Y luego vamos a llegar a intestino grueso 4, Jeju, que es uno de los puntos más importantes de la acupuntura o de los que más se utilizan, ¿de acuerdo? Y este canal va a ascender igual por el miembro superior, pero ya a nivel externo, ¿de acuerdo? Sobre la musculatura, en este caso, extensora, por ejemplo, de la mano y de la muñeca, llegando hasta el borde lateral externo del pliegue del codo, donde encontramos a Kushi, que es el intestino grueso 11. Va a ascender ya más bien en relación hacia la porción del tríceps, pasando por la parte del deltoides, lateral ascendis, o más bien, centrándose o yendo hacia la línea media en relación hacia el cuello. Y luego vamos a tener dos puntos muy importantes, uno aquí lateral a la aletilla de la nariz y uno sobre el borde inferior de la fosa nasal, justamente lateral a la estructura de la aletilla, que se llama la bienvenida a los perfumes, que también es un punto bien, bien importante y muy, muy utilizado, muy funcional, pero bastante doloroso, chicos, ¿ok? Y luego vamos a tener su correspondiente tendino muscular, que es igual la musculatura, en este caso extensora del dedo índice, que es lo que estoy moviendo justamente esta musculatura, la musculatura entonces extensora justamente de la mano y de la muñeca sobre el borde externo, la porción del tríceps, del deltoides por la lateralización o paso por las fibras superiores del trapecio, aquí las vamos a tener, y a nivel facial, bueno, lo correspondiente hacia la región nasal, como lo que es también el piramidal nasal, chicos. Y luego vamos a ver estómago. Perdón, aquí es importante que iniciemos con vaso, que es el órgano yin. Disculpen, me equivoqué del orden de las diapositivas. En este caso, el vaso, su punto cardinal va a ser el centro, ¿ok? Su clima va a ser la humedad, su estación es el estio, ¿de acuerdo? El estio, recordemos que, por ejemplo, aquí en Occidente tenemos este concepto de, bueno, tenemos 4 estaciones, que es primavera, otoño, verano, invierno, no en ese orden, disculpen, pero también hay otra estación que nosotros conocemos como la canícula. Por eso aquí en este caso al vaso también que le corresponde la estación del estio, ¿ok? Tarea, chicos, que me investiguen las características de la estación del estio. Su sabor característico o lo que busque el vaso va a ser lo dulce. Su olor es lo perfumado, perfumado como dulce hacia floral, ¿de acuerdo? Su color característico es el amarillo. Su órgano yin va a ser el vaso vaso y páncreas. Su víscera va a ser el estómago. El sentido bueno, su ventana va a ser la boca en relación hacia los labios, chicos. Su sentido va a ser el gusto y el tejido que va a nutrir es el músculo, pero aquí retomo lo que les había mencionado antes. Ya más bien se le atribuye la fascia, ¿de acuerdo? Su denominación va a ser el Yi, que tiene un valor espiritual, o su espíritu va a hablar de la reflexión, del pensamiento, de las ideas. Perdón, chicos. Listo.
Les decía que el vaso entonces nos va a hablar más bien de, hablando de las ideas o de un pensamiento rumiante, ¿de acuerdo? Los rumiantes son aquellos animales que tienen 4 estómagos, por ejemplo, las vacas, que todo el tiempo están que ñam, ñam, masticando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Son ideas que son sobreprocesadas, ¿ok? Y su emoción característica es la preocupación, ¿de acuerdo? También se dice que, ok, uno está preocupado, pero una cosa es estar preocupado y otra cosa es estar ansioso, ¿ok? En este caso, el pensamiento reflexivo o todo esto sería la parte, la emoción característica y su pasión sería la preocupación o la angustia, ¿de acuerdo? Ese sería otro sinónimo que podrían meter aquí y su expresión va a ser el canto. El canto o hablar, ¿de acuerdo? Cuando uno habla de sus preocupaciones, pues se siente uno liberado. En este caso, el canto o hablar justamente de estos procesos, ¿de acuerdo? Entonces, el recorrido del vaso inicia en el ángulo unguial del primer ortejo del pie, hablando del ángulo unguial interno, asciende justamente sobre el borde interno entre las dos pieles, a nivel del dorso, pasa de manera anterior al maleolo interno del pie, asciende justamente sobre este tejido y también bueno, va por el borde interno del muslo, tiene ciertos puntos de correspondencia sobre el borde inguinal, ya más lejanos a la sínfisis pubiana, y luego lo que hace es ascender de manera recta, paralela y externa al recto abdominal, luego pasa a nivel de la parrilla costal y termina en una segunda línea a nivel de la parrilla costal, pero ya no anterior, sino lateralizado. En este caso, su canal tendinomuscular va a tener la correspondencia de toda esta musculatura del dorso a interno del pie, de la musculatura en este caso, del borde interno de la pierna, la correspondencia a nivel del tejido, a nivel genital o proyección a nivel de la sínfisis pubiana, una parte de la región abdominal lateral, en este caso, a lo que les decía de los rectos abdominales, y bueno, una evidente predominancia a nivel de la musculatura de los intercostales, ¿ok? Voy a regresarme nuevamente hacia estómago y aquí lo tenemos. En este caso, el recorrido de estómago también es uno de los más largos, pero es uno de los más funcionales, chicos. En este caso, va a iniciar sobre el recorrido facial, teniendo de referencia el borde pupilar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a nacer a nivel del foramen maxilar. Bueno, de hecho, el punto 1 de estómago se encuentra entre el globo ocular y el borde orbital inferior a nivel de la pupila. Este punto yo no recomiendo que lo funcionen, chicos, si no tienen un alto nivel de experiencia. De hecho, personalmente yo no lo utilizo, no, todavía no me siento con esa seguridad porque sí me da miedo dañar el globo ocular. Hay otros métodos de estimulación, puede ser con una tachuela o con algún otro estímulo, pero particularmente la colocación de la aguja, personalmente yo no la realizo por la severidad y las consecuencias que puede tener una mala praxis, ¿ok? Entonces, desciende por esa misma línea a nivel del foramen maxilar, que tiene un excelente efecto, por ejemplo, en pacientes con parálisis facial, ¿ok? Va descendiendo, lateralizándose a la rabadilla o a la comisura labial, desciende justamente, también pasa cerca del foramen mandibular, ascendiendo justamente sobre la musculatura a nivel de la masticación, ¿ok? Ascendemos al punto 8 de estómago, que era lo que les decía, que normalmente está lo que conocemos a nivel de las entradas del cabello, y es a nivel justamente del nacimiento de la piel cabelluda. Luego lo que sucede es que va a descender a nivel del cuello, teniendo una proyección a nivel de la cabeza de la clavícula superior y luego, en este caso, lateralizándose a una proyección más hacia el hombro o de referencia de la línea media anterior, se lateraliza aproximadamente unos 4
si no me equivoco, y luego sobre esa línea va a descender de manera recta. Aquí vamos a tener de referencia, por ejemplo, estómago 17, que se encuentra a la altura del pezón. Este punto tampoco se funciona normalmente, se utiliza más como un punto anatómico de referencia. Después, justamente a nivel del borde de la parrilla costal, vamos a tener desde estómago 19 hasta estómago 30 en la parte inferior, lateral a la sínfisis pubiana. Todos estos van laterales o en este caso más bien sobre el recto abdominal y dependiendo de los puntos tienen una importante correspondencia de la sintomatología a nivel gastrointestinal. Por ejemplo, estómago 19 tiene una correspondencia a nivel del cardias, que es aquella membrana, o en este caso el esfínter que regula el paso del contenido esofágico hacia el estómago. Entonces la colocación de este punto normalmente ayuda hacia el hipo, ¿de acuerdo? También se puede utilizar en hernias hiatales, por ejemplo, la sintomatología de la pirosis, del ERGE, ¿ok? Estómago 25 se encuentra lateral a la cicatriz umbilical y ayuda a regular, pues obviamente, todas las funciones del estómago, más que nada intestinales. Y luego hacia, por debajo ya a nivel de las crestas ilíacas o la correspondencia ya hacia la zona pélvica, pues ya tiene más correlación hacia también funciones menstruales. Luego se lateraliza y desciende por el trayecto del músculo cuádriceps de manera lateral externa, donde tenemos unos puntos importantes a nivel del tendón del cuádriceps y justamente sobre el borde lateral inferior rotuliano tenemos el punto que es la nariz de buey, que es buenísimo para sintomatologías de ofitis o de dolor de rodilla, chicos. Va a descender justamente entre la tibia y el peroné, donde nosotros vamos a encontrar a Susan Lee, que es uno de los puntos estrella de la acupuntura, que sirve para factores inmunológicos, segregación de serotonina, etcétera, etcétera. Va a descender sobre ese trayecto, luego se va a lateralizar externamente sobre el borde hacia los peroneos. Va a pasar a la mitad de la distancia entre ambos malleolos, entre interno y externo, y va a descender justamente a nivel del ángulo ungueal, en este caso de nuestro segundo ortejo. Si se fijan, es un canal bastante largo, pero es muy utilizado. Y la correspondencia tendinomuscular, bueno, van a ser todos los músculos que ya les mencioné. En este caso va a ser la zona palpebral o la orbicular inferior a nivel ocular. Vamos a tener sobre la musculatura de los cigomáticos, del elevador, por ejemplo, del labio, parte del risorio, ok, aquí a nivel de los maseterios, va a descender sobre la musculatura lateral del cuello, a nivel en este caso de parrilla costal, sobre los intercostales. Va a descender, va a trabajar directamente sobre el recto abdominal, tiene una importante correspondencia hacia el romboides, en este caso aquí ya es por tema de cadenas musculares, chicos. A nivel de cuádriceps, el vasto lateral externo, toda la región de la musculatura y de los tendones de rodilla, hacia los peroneos, el tibial anterior y en este caso la musculatura dorsal medial del pie. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, yo sé que es mucha información, no se preocupen, por eso ya se las resumí, pero sí quiero que me estén haciendo estos recuadros, ¿de acuerdo? En otro video vamos a ver el resto de los meridianos que nos hacen falta, chicos, no los quiero saturar de momento. Y en su siguiente clase ya les voy a dar las correspondientes indicaciones de su posible evaluación, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, les deseo una excelente noche. Bueno, para mí ya es de noche. Que estén muy bien. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Y les digo, necesito estos recuadritos que me los vayan haciendo para su tarea. ¿De acuerdo, chicos? Y un resumen de lo que les voy a mandar en este caso de los canales. Entonces, que estén muy bien y hasta la próxima. Que se la pasen de maravilla, chicos. Bye. Mm, y listo.